El Barça saca adelante un partido gris con una remontada épica ante el Benfica en la Champions. En el vídeo de hoy analizaremos los planteamientos de ambos equipos, los ajustes de Flick para cambiar el encuentro y los datos más destacados del partido. Empezamos el vídeo viendo el planteamiento inicial de Hansi Flick con el Barça para este partido contra el Benfica, con pocos cambios respecto a lo que veníamos viendo en los últimos partidos de Liga, con esa defensa cerrando con 3 hombres, como siempre, con Koundé, Araujo y Cubarsí. Seguramente pues el único detalle, la única variante de este partido respecto a otros es que Cubarsí no es el central derecho, sino que ejerce como central izquierdo y es Ronald Araujo el que actúa como central derecho. Creo que eso le hizo algo de mal al Barça, porque cuando Cubarsí ha jugado como central derecho se ha potenciado mucho más la banda de Lamine Yamal y de Koundé. Ayer con Araujo cuesta más filtrar pases hacia ellos. Luego al final del vídeo con los datos de SofaScore veremos un poco ese aspecto, pero continuando con esta formación del Barça, lo que sí se mantiene, hay cierta continuidad en ese doble pivote formado por Casado y Pedri. Seguramente en el partido de ayer Casado bastante más cerca de la base de la jugada que un Pedri, que sí que es cierto que también veremos luego cómo cogió las riendas del equipo y seguramente pues fue el MVP del Barça, con Rafinha, Lewandowski y Gavi formando esa línea de 3, jugando ambos por dentro y por las bandas, izquierda toda para Balde y derecha para un Lamine Yamal. Ayer, hay que decirlo, algo más apagado que en otras ocasiones. Por su parte, en el Benfica, formación muy clara del equipo portugués, con un 4-4-2, con algunos detalles interesantes, como por ejemplo que dejaban muchos espacios entre líneas. Vemos como entre línea defensiva y línea de centro del campo hay bastantes metros para que cualquier jugador del Barça, ya sea el delantero Lewandowski, se descuelgue y pueda recibir, o incluso un jugador de segunda línea como Gavi o como Pedri ataque ese espacio, por lo que el Benfica, con un planteamiento que no era para nada defensivo, al menos en la primera parte, que defendía no muy cerca tampoco de su portería y, como digo, dejando muchos espacios entre líneas, que el Barça es cierto que por momentos consiguió potenciar, pero nunca acabó de resolver ese tipo de situaciones, ya que en el partido de ayer no estuvieron especialmente finos, al menos en el último tercio del terreno de juego. Una de las claves de este partido, y que explica en cierta medida el por qué Lamine Yamal no estuvo a su mejor nivel, es ese marcaje al hombre, ese marcaje individual por momentos, porque no siempre era así, pero en varias fases del partido y sobre todo en la primera mitad, el lateral izquierdo del Benfica, que era Carreras, saltaba sobre Lamine Yamal constantemente muy cerquita de él e incluso abandonando la línea de 4 defensiva de su equipo. Como veis aquí está muy separado Carreras de Otamendi, y en ese marcaje individual hacia Lamine Yamal lo que se está produciendo es un espacio muy grande entre central y lateral del Benfica. Ahí el Barça no estuvo, quizá no fue el más listo de la clase, porque jugadores como Casado en este caso, o incluso Gavi llegando de segunda línea, deberían haber atacado ese espacio existente para generar dudas en la defensa, aprovechando de que el lateral del Benfica saltaba muchísimo con Lamine Yamal. Como digo, el Barça no lo acabó de detectar durante la mayor parte del primer tiempo, pero en todo caso vemos como el Benfica apostó por una decisión arriesgada en buscar ese marcaje al hombre a Lamine Yamal, aunque hay que decir que le funcionó bastante bien, porque el futbolista español no tuvo su mejor actuación. En cuanto a la presión del conjunto de Flick, algunos detalles interesantes y que seguramente pues son distintos a otros partidos, porque vimos ayer mucha agresividad de los dos laterales, tanto de Koundé por derecha como de Balde por izquierda, a la hora de presionar y de saltar sobre el lateral del equipo rival. Es decir, los extremos del Barça, teóricamente Lamine Yamal y Rafinha, no son los que saltan sobre los laterales del Benfica, sino que los que lo hacen son Koundé y Balde. Eso indica ya cierta agresividad del Barça a la hora de hacer esa presión sobre un Benfica que muchas veces jugó más en largo que en corto, también debido a esa defensa adelantada del Barça, más o menos a la altura del centro del campo. Evidentemente ese planteamiento, esta presión tiene cierto riesgo, porque te dejas a jugadores a tu espalda, como podemos ver a uno del Benfica, el extremo izquierdo, totalmente solo a la espalda de Koundé, pero también destacable esa posición de Lamine Yamal, abandonando
para la presión la banda derecha, viniéndose por dentro y juntándose con Rafinha para que una vez reciban los centrales, tanto Lamine Yamal como Rafinha, salten sobre ellos. Y ahora sí es el momento de ver qué hizo bien el Barça en este partido, porque por muy sorprendente que parezca, tuvo fases del juego en el que tácticamente se puede decir que el Barça estuvo bastante acertado, pese a que el partido como tal no fue para nada bueno. Fijaos en esta acción en la que Araujo tiene el balón, como pasa un poco lo que os comentaba al inicio en esa formación o en ese planteamiento del Benfica, y es que hay mucho espacio entre línea defensiva y línea del centro del campo. Se puede comprobar en esos metros de distancia entre Florentino, que es el pivote del Benfica, junto con Otamendi, que es el central, y en ese espacio brutal entre ambas líneas vemos cómo Lewandowski se mueve completamente solo, ya que ninguno de los centrales salta o sale de zona para ir con el futbolista polaco. Además que Rafinha de alguna manera pues está fijando a la línea defensiva del equipo rival, y eso permite que Araujo levante la cabeza, meta un pase por arriba muy bueno para un Lewandowski que está solo, y el polaco recibe en la zona del centro del campo, por lo que el Barça en tan solo un pase en largo consigue superar hasta dos líneas de presión de un Benfica que, como os digo, deja muchos espacios en esa zona entre líneas. Y al final los apoyos de Lewandowski pues son una de las soluciones del Barça, ya no en este partido sino durante toda la temporada, para intentar salir desde atrás con el balón jugado, aunque hay que decir que en el partido de ayer Lewandowski prácticamente nunca hizo buenos esos apoyos. Digamos que hasta llegar a Lewandowski el Barça lo hizo muy bien, intercalando pases horizontales o en vertical muy interesantes, pero una vez le llegaba el balón a Lewandowski, el polaco no estaba en su día más fino. De hecho, esta segunda acción vemos como es Casadol, que va a combinar con Pedri, que lo tiene a su izquierda con un pase horizontal. Una vez recibe Pedri, fijaos como el Benfica es muy agresivo en la presión, pero nada inteligente, porque al final van 3 hombres del Benfica por 2 del Barça, por lo que hay una superioridad numérica del Benfica en esa zona del terreno de juego, pero no en la siguiente, que es en la que está Lewandowski de nuevo totalmente solo, ofreciendo ese apoyo de espaldas a portería. Fijaos cómo de nuevo los centrales del Benfica están muy pasivos y deciden pues no saltar sobre el futbolista polaco, que es el que va a recibir el pase de Pedri y va a poder continuar con la acción. Pero como digo, por mucho que Lewandowski reciba solo en muchas zonas del terreno de juego, ayer el polaco no estuvo demasiado fino con el balón en los pies. De hecho, lo vamos a ver en esta jugada a la perfección, como Koundé combinará con Casado, creo que es, una vez recibe Casado de Koundé. Fijaos como de nuevo mucho espacio entre línea defensiva y línea de centro del campo del Benfica para que Lewandowski reciba el pase de Casado, pero una vez lo hace tarda mucho en soltar el balón y al final pues le enciman hasta 2 hombres del conjunto rival que acaban robando la pelota. Otra de las cosas que el Barça hizo relativamente bien, gracias también, por supuesto, a la presencia de Pedri, es ese juego entre líneas para intentar desarbolar al rival. Ya no solo son los apoyos de Lewandowski, sino que el Barça entre líneas y por dentro siempre encuentra maneras de progresar y de plantarse en 3 cuartos de campo. De hecho, hay que decir que lo que falló ayer fue esa resolución en los últimos metros, ese último pase que no acabó de funcionar, pero en cuanto a llegar a ese tipo de zonas de peligro en campo rival, creo que el Barça estuvo francamente bien. Fijaos en esta acción en la que Casado tiene el balón muy cerquita de la base de la jugada, como ya es Pedri el que se abre a un costado de los centrocampistas del Benfica para recibir. Una vez recibe el futbolista canario, fijaos lo que hace muy bien aquí el Barça, y es que Lamine Yamal y Koundé, en lugar de estar los dos en el costado derecho y estorbarse, lo que hacen es movimientos opuestos, es decir, Lamine Yamal se viene a jugar por dentro, mientras Koundé ataca al costado derecho liberado por Lamine, por lo que esos dos movimientos opuestos hacen que el lateral del Benfica dude en seguir con Lamine Yamal o ir con Koundé. Finalmente, pues en esas dudas es cuando Pedri encuentra un muy buen pase en riñas para Lamine Yamal, que recibe el balón y puede continuar con la acción. Vemos otra jugada similar, siempre la mayoría de acciones del Barça pasando por los pies de Pedri, quien si no, en este caso es Koundé quien tiene el balón. Fijaos cómo el Barça acumula bastantes hombres por delante del balón, incluso el propio Casado y Gavi. En este caso es Pedri el que se ofrece en horizontal para recibir el pase de Koundé. Mal el Benfica aquí porque no cierra ese pasillo interior. Una vez recibe Pedri del pase de Koundé, se abre por el costado izquierdo Valde en una de las
bastantes incorporaciones del lateral del Barça en el partido de ayer para que Valde reciba el pase de Pedri y pueda buscar un centro al área rival, pero como vemos, Pedri participando en prácticamente todos los ataques estáticos del Barça y un equipo de Flick buscando como siempre el juego por dentro y encontrando soluciones al final también por las bandas. Vemos una última jugada de ese juego entre líneas del Barça. Fijaos en esta acción en la que Cubarsí tiene el balón en la fase de inicio del juego, como es en este caso Casador, que se ofrece entre líneas y va a recibir el pase de Cubarsí. Una vez Casador recibe, se gira, se orienta de cara a campo rival y ahora es Gavi el que detecta ese buen espacio entre línea defensiva y línea del centro del campo del Benfica para desmarcarse, atacar la espalda de su marcador y recibir el pase muy bueno de Casador para controlar, girarse y aquí con la posibilidad de buscar un pase hacia el hombre más cercano, que es Lewandowski, o hacia el hombre más alejado, que es Lamine Yamal, más pegadito al costado derecho, pero un Barça que, como digo, lo hizo bien a la hora de progresar y de intercalar pases verticales o horizontales para superar líneas de presión del Benfica. El problema es que luego estuvo bastante desacertado en el último tercio del terreno de juego, ya que los últimos pases no eran los mejores. A todo esto hay que decir que el Barça comete muchísimos errores defensivos en el partido de ayer que le cuestan encajar 4 goles. Creo que de los 4 goles, sobre todo 3 son muy evitables y al final el Barça, con la obligación de remontar en los últimos minutos, se vio obligado a realizar cambios y Flick hizo sustituciones, la verdad, bastante arriesgadas, pero muy acertadas porque al final le acabaron dando la razón y este es un poco pues el planteamiento o la formación con la que acabó el Barça jugando el partido. Fijaos cómo entró Eric García para jugar como central derecho, aunque prácticamente con el Benfica muy atrás pues se incorporaba ya prácticamente como un lateral más, siendo Araujo el central del medio, De Jong como el jugador más en la base de la jugada para darle algo más de libertad a Pedri, con Cubarsí cayendo como el central izquierdo, y lo más interesante viene ahora, Fermín como un teórico extremo, por momentos también lateral, pero sobre todo extremo, porque el Barça con balón pues lo que hacía era pues jugar prácticamente siempre en campo contrario, con Lewandowski como la referencia arriba, Ferran Torres jugando como un media punta por detrás del punta, es decir, por detrás de Lewandowski. Y hay que decir que Ferran tuvo buenos minutos, tuvo buenos desmarques, buenos apoyos de espaldas a portería. Me gustó el papel de Ferran, pese a que tampoco participó demasiado, pero sí que los movimientos, los controles, los apoyos fueron muy acertados, con Rafinha siempre cerquita de esa línea formada por Lewandowski y por el propio Ferran, y Lamine Yamal cayendo en el costado derecho. Por su parte, el Benfica acabó el partido muy atrás, como era de esperar, pero nada que ver con la primera parte. En la primera parte, el equipo de Bruno Lage está bastante más alejado de su portería, y en la segunda parte, y evidentemente con el marcador favorable, pues lo que hicieron es bajar algo más sus líneas, juntarlas, que eso también es bastante importante, y acabaron con este claro 5-4-1. Terminamos el vídeo con algunos datos destacados de este partido que ya nos hablan un poco del tipo de encuentro que fue. En cuanto a la posesión, pues pocas dudas, el Barça al final dominó en ese aspecto de forma clara, con un 74% de la posesión, pero lo más interesante aquí son sobre todo los goles esperados, porque en un partido en el que un equipo marca 4 y el otro 5, que los goles esperados sean 3.34 y 3.63 respectivamente, ya habla de que seguramente se marcaron más goles de los que deberían haberse marcado en realidad. En cuanto a ocasiones claras, 6 del Benfica contra 7 del Barça. En tiros totales aquí sí que vemos una diferencia bastante grande, porque el Barça realiza 22 por los 10 del Benfica, y en cuanto a paradas, 6 del portero del Benfica por 2 del portero del Barça, por lo que en las estadísticas el Barça es cierto que domina, pero como digo, he puesto esto para destacar los goles esperados, que al final es una cifra menor de la que realmente se acabó marcando en ambas porterías. Y ahora sí, acabamos con estos últimos datos de SofaScore, bastante interesante. Más que datos, son una especie de mapa que nos muestra a la izquierda la intensidad del juego del Barça en ataque. Y lo más curioso, y que he comentado al inicio del vídeo, es que en el partido de ayer estuvo mucho más activo el Barça por el costado izquierdo con Valde, que no por el derecho con Koundé y con Lamine Yamal. Además, no se pisó
demasiado esa zona de 3/4 de campo o del área rival, sino que el Barça pues jugó con mucha mayor intensidad en la zona del centro del campo, que también es bastante entendible. Y luego en cuanto a los pases, bastante interesante ver que el Barça, es cierto que al final acaba encajando muchos goles, pero la realidad es que donde más pases realiza es en la zona del centro del campo, con un 43% de los pases, pero también muchísimos en el último tercio, con un 40%, por lo que hay que decir que el equipo, pese a que, como digo, encaja 4 contra el Benfica, durante la mayor parte del encuentro sí que jugó en campo rival y estuvo muy presente, sobre todo por el costado izquierdo con Balde. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la remontada épica del Barça contra el Benfica para ganar por 4-5, una victoria que les siguen manteniendo en ese top de la Champions de equipos que se clasifican directos a octavos de final. Como he dicho, es un partido gris del Barça, al menos desde el punto de vista defensivo y en cuanto a las sensaciones, pero tácticamente sí que se pueden rescatar algunas cosas que hemos visto que fueron positivas. En todo caso, al final lo más importante en este deporte que es el fútbol y que nos gusta tanto es sumar los 3 puntos. El Barça lo hizo y de una manera muy épica, que seguramente también al vestidor pues le va a venir muy bien a la hora de animar, de que las sensaciones sean mejores, pero en todo caso, como digo, un partido gris que acaba con victoria. Así que ya sabéis, este es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.